Buenas, mi nombre es Juan Manuel Cruz y soy del Laboratorio de Electrónica Digital de los sábados a N1. Voy a presentar cómo realicé la práctica número uno y irla resolviendo paso por paso como se nos indica. Bueno, en esta práctica número uno es una introducción al laboratorio, es lo que nos dice, y introducción acoplando conceptos que hemos visto en clase de electrónica digital. Primeramente nos dice que hay objetivos particulares, elementos de competencias, que son los que son primordiales para realizar esta práctica. Nos dice que identifiquemos los componentes utilizados en esta práctica, la representación de ellos, cómo se hace en un esquema eléctrico, como está acá abajo en Proteus, para llevar a cabo una conexión física. Nosotros realizaremos esta práctica em, mediante la forma de Proteus, ya que no podemos acceder al laboratorio ni tenemos las cosas físicas, pero mediante Proteus nos ayudaremos para resolver esta práctica. Por eso mismo, los materiales que se utilizan aquí se trataron de realizar conforme a la práctica, pero obteniendo lo que nosotros teníamos a la mano del Proteus. Aquí son los materiales que nos indican: fuentes de alimentación, re- reguladores, este, los diodos emisores de luz o un LED, que este LED que yo agarré, acá está un LED, por ejemplo, nos van diciendo un protoboard, resistencias, un dip switch, un push button y alambre. Bueno, como se nos dice, vamos a realizar esta práctica en Proteus. Se nos da una pequeña teoría y finalmente, después de la teoría y de las diferencias, por ejemplo, aquí noté del button y dip switch, procedemos a la actividad que primero nos pide implementar en el circuito o alimentado de 5 volts, medir voltajes del resistor de estos circuitos que se nos plantean. Bueno, aquí tengo los dos circuitos ya hechos en Proteus y por ejemplo aquí nos dice que primeramente con el circuito número uno, que es utilizando un dip switch, que es este que tenemos aquí, para realizar la medición del voltaje de la resistencia, que acá tengo una medición cuando está encendido, ¿verdad? Por ejemplo, apagado nos da este valor, pero si encendemos el dip switch nos da este siguiente valor, ¿verdad? Aquí ya tengo todos los circuitos realizados para ir minimizando la carga del video, pero si nos pide eso, y aquí tenemos primeramente este primer circuito en inciso A. El siguiente nos dice que con un push button hagamos lo mismo, lo hagamos y pidamos. Lo hagamos y tiene casi la misma cantidad de voltaje calculado y igual enciende el LED. Bueno, siguiente nos pide que implementemos estos circuitos que tenemos aquí, de forma física en el Proteus, ¿verdad? Y, y que de esta manera completemos la tabla de combinaciones que se nos proporciona. Por ejemplo, aquí nos dice que está en serie, que sería este. Se nos dice que qué pasaría si, por ejemplo, tenemos 0, 0, porque en este caso acá abajo nos dice que 0 corresponde al LED apagado y 1 encendido, ¿verdad? Presionando y no presionando el push button. Tenemos el diagrama y lo que hacemos ahora, siguiendo los pasos, es lo mismo, calcular el voltaje y la resistencia, pero ahora siguiendo la tabla de combinaciones. Por ejemplo, que puede ser 0, 0, pues no nos da nada. Eso significa que no nos da nada un 0, ¿verdad? Salida 0 y 1. Por ejemplo, 0 y 1, si yo solamente presiono 1, mm, nos da un voltaje diferente a calcular, pero no prende el LED. Así que eso significa que no. Bueno, y si prendo el otro, tampoco, porque está en serie. Entonces, si prendo los dos, si, si prendo los dos, sí se enciende el LED. Eso significa que es un NAND, porque se necesitan las dos activas para que funcione. Y el voltaje es el mismo, 2.77 como los pasados, porque es lo que mide mediante esta resistencia. Bueno, ahora en el siguiente, que se nos plantea este que está en paralelo.
hacemos lo mismo. Si solamente presionamos uno, se enciende. Entonces, si el otro lo presionamos y el otro no, también enciende. Y si presionamos los dos, también. Eso significa que cualquiera de los dos, aunque esté activo. Entonces eso nos daría que esto es una compuerta OR. Y esta compuerta OR con un voltaje parecido, igual, si solamente tenemos un activo, esta compuerta es sort y esta era AND. Entonces ya tenemos lo que se nos solicita. Ya nos dice que hagamos el circuito. Yo los hice todos así como acá para realizar el- las prácticas en el reporte. Igual ya, por ejemplo, aquí yo tenía una presentación que di al principio de mis datos y posteriormente un cuestionario que mismo también lo investigué y contesté. La primera pregunta nos dice que cómo identificas las terminales del ánodo y cátodo de un LED. Bueno, por las patas del LED. Aquí, por ejemplo, pues no lo podemos checar porque, por ejemplo, acá tenemos que tenemos la dirección hacia donde debe ir el LED, pero físicamente una pata es más grande que la otra cuando estamos presencialmente en un LED. Lo dice, ¿de qué depende la intensidad luminosa? Pues yo ya he visto anteriormente que depende de la resistencia y del voltaje para que funcione, para que tenga más luminosidad de LED. También depende del color que ocupes, pero eso ya es otro tema, pero principalmente si es de la resistencia y el voltaje. ¿A qué rango de voltaje se le considera un uno lógico en los dispositivos digitales binarios más comunes? Bueno, lo que investigué era que el rango de voltaje era de 4 a 5 volts. Y lo dice lo mismo, ¿a qué rango de voltaje se le considera un cero lógico en los dispositivos digitales binarios más comunes? Y lo que investigué era que era de 0 a 0.8 volts. ¿Y lo cual es la ecuación para determinar la corriente que pasa a través de un LED? Pues lo que a mí se me hacía cuestión era que se necesitaba la ecuación de la ley de Ohm. ¿Qué pasaría si un LED se conecta directo a una fuente de voltaje sin su resistor? Pues como saben en electrónica, cualquier componente así podría descomponerse. En este caso el LED refundiría, aunque a mí me ha tocado, por ejemplo, que lo he conectado y enciende, pero se termina fundiendo el foco porque no tiene ninguna protección. Bueno, dice, ¿cuál es el voltaje en terminales de la resistencia del circuito de entrada cuando el LED está encendido? En todos los da aproximadamente 2.77, aunque en el primero con el dip switch cambiaba y era un poquito menos, pero más o menos era lo que regulaba, era 2.77 volts. Entonces, ¿cuáles son los propósitos? Los propósitos del resistor de 330 ohms de los circuitos. Bueno, como dije en la pregunta 6, es como cualquier componente de resistencia para protegerlos de la corriente y el voltaje y que no se descompongan los elementos. Eso es lo que investigué sobre la práctica, lo que hice, realicé de la práctica 1 con todo el cuestionario y lo que se nos pedía paso por paso lo realicé en en el programa de Proteus sobre esta introducción del laboratorio. Mi nombre es Juan Manuel Cruz y de matrícula es 863-526.